Historias de Jack. Empezamos. Antes de que pienses que esto es una historia exagerada, una fantasía más sacada de los rincones turbios de Internet, déjame decirte algo. Ojalá lo fuera. Esto no es una confesión, es una advertencia, una que nadie me hizo a tiempo. Si alguna vez te ves tentado por ese rincón oculto de la Deep Web, si una página anónima te ofrece una experiencia imposible de olvidar, un escape de ti mismo, aléjate. Apaga el ordenador. Bloquéalo si es necesario, porque hay cosas que, una vez las dejas entrar, no se van. Tenía 29 años. Vivía solo en un piso alquilado, sin demasiadas preocupaciones, pero tampoco propósitos. No tenía pareja, no tenía un trabajo estable, y hacía meses que no hablaba con mi familia. Mis días eran una repetición gris: despertar tarde, comer cualquier cosa, fumar demasiado, y por la noche, perderme en foros cada vez más oscuros. Fue en uno de esos foros donde lo vi. Un hilo con un título absurdo: Píldoras de identidad. Elige quién quieres ser. Pensé que sería un juego de rol, una broma de las típicas comunidades de creepypastas o paranoicos. Pero el hilo tenía miles de visitas y cientos de respuestas. Lo abrí por aburrimiento, y cuanto más leía, más me callaba la risa. No hablaban de cambiar de estilo, ni de actuación, ni de psicología pop. Hablaban de algo mucho más preciso, más físico: cápsulas, pastillas rojas. Cada una, al ingerirse, creaba una personalidad completamente nueva dentro de ti. No una alucinación, no una imaginación activa, una conciencia, con voz propia, pensamientos propios, gustos propios. Alguien más dentro de tu cabeza. Algunos usuarios aseguraban que habían vivido con otras personas en su mente durante años. Uno decía que había una versión suya que hablaba alemán, aunque él jamás lo había estudiado. Otro contaba que su alter era una mujer que escribía poesía mientras él dormía. Lo inquietante no eran las historias, era la coherencia. Todas las experiencias coincidían en detalles pequeños: los silencios, los dolores de cabeza al principio, las notas escritas por otras manos, el intercambio de recuerdos. Había un enlace al final del hilo: una tienda sin diseño, sin distracciones, fondo negro, letras blancas, opciones para pedir cápsulas en distintos modos. Yo, como un idiota, elegí el más avanzado: modo completo, 3 personalidades, memoria compartida, integración opcional. Pagué con criptomonedas. No dudé. Tal vez porque ya había dejado de tener apego a mí mismo, o porque, muy en el fondo, estaba buscando una forma de desaparecer sin desaparecer del todo. 5 días después llegó el paquete: un sobre negro sin remitente. Dentro, un pequeño frasco con 3 cápsulas perfectamente alineadas, rojas, brillantes, casi hipnóticas, y una nota doblada: tomar una, esperar 24 horas, no repetir dosis sin completar el ciclo. No lo pensé demasiado. Esa misma noche, me tragué la primera con un vaso de agua del grifo. No hubo efectos inmediatos, ni mareo, ni alucinaciones, ni sudor. Solo un silencio, diferente, un tipo de calma que no era mía. Me dormí sin sueños, pero al despertar, algo estaba fuera de lugar. El café estaba hecho. La ropa sobre la cama no era la que había dejado anoche. Mi móvil mostraba un historial de llamadas que no recordaba haber hecho. Y había una nota en la cocina, escrita con mi letra, pero con una caligrafía más firme, más recta. Hola Jack, me llamo Nico. Soy parte de ti ahora. Tranquilo, no pretendo hacerte daño. Solo necesitaba estirarme un poco. Gracias por el cuerpo. Sentí un escalofrío tan profundo que tuve que sentarme. No era una broma. Mi móvil tenía mensajes enviados durante la madrugada. Uno especialmente me inquietó. Sí, el cuerpo es funcional. El acceso es limpio. Empiezo hoy. Enviado a alguien que figuraba como el hombre azul. Pasé horas revisando mi ordenador. El historial de navegación mostraba búsquedas que yo jamás había hecho. Tipos de nudos,
zonas del cuerpo humano con más terminaciones nerviosas. ¿Cómo detectar si alguien te sigue? Había una carpeta nueva en el escritorio, con fotos mías, dormido, desde varios ángulos. No sabía qué parte era más aterradora, que alguien hubiera tomado esas fotos, o que pudiera haber sido yo mismo. Ese día no salí de casa. Tenía miedo de que si caminaba por la calle, yo no fuera el que estuviera caminando. Las siguientes noches, los lapsos de conciencia se hicieron más frecuentes. Despertaba en el sofá sin recordar haberme sentado. Empezaban a dolerme los brazos, como si hubiera estado haciendo esfuerzo físico. Una noche me miré al espejo y me sonreí, pero yo no estaba sonriendo. Mi cara lo hacía, mis labios, mis ojos, pero yo, dentro, estaba paralizado. Fue como estar encerrado en el asiento trasero de tu propio cuerpo. Volví a encontrar otra nota. No te preocupes, Jack, sé cuidar de esto. Tú descansa, yo lo hago por los dos. Pero no confiaba en Nico. Había algo en sus palabras, en sus silencios mentales, que no eran humanos. Era como un actor demasiado cómodo en un papel que no le pertenece. Decidí que necesitaba equilibrar la balanza. Si había una conciencia violenta dentro de mí, tal vez otra pudiera contenerla. Tal vez alguien más pudiera ayudarme. Y así fue como miré la segunda cápsula. La saqué del frasco. Temblaba, pero el miedo a seguir así era mayor. Esa noche, justo antes del amanecer, tomé la segunda dosis y me senté en la oscuridad, esperando que quien despertara esta vez no quisiera matarme. Tomé la segunda cápsula justo antes del amanecer, con los ojos enrojecidos, las manos temblorosas y un miedo que no sabía si venía de mí o de Nico. El silencio que siguió fue diferente al de la primera vez, más pesado. Esa mañana no me sentí como yo mismo, pero tampoco como él. Era algo intermedio, como si un tercero estuviera abriendo lentamente los ojos desde el fondo de un pozo. La nueva personalidad tardó en manifestarse. No apareció con notas ni con cambios bruscos. Fue sutil. Empezó con pensamientos que no me pertenecían, frases con un tono distinto al mío, reflexiones complejas, casi analíticas, hasta que finalmente habló, dentro de mí, con una calma inquietante. Jack, puedes llamarme Elena. Su voz mental era suave, clara, femenina y extrañamente consoladora. Dijo que su papel no era dominar, solo observar, comprender, corregir. Se presentó como psicóloga. Y no solo lo decía, lo era. Sus pensamientos eran clínicos, precisos. Sabía cosas que yo jamás había leído. Citaba a Jung, a Winnicott, a Lacan. Analizaba a Nico como si fuera un caso clínico. Nico no es un psicópata, Jack. Es una proyección de tu rabia contenida, de la parte que ha estado gritando en silencio durante años. Durante los primeros días, Elena fue un bálsamo. Cuando Nico intentaba aparecer, ella lo bloqueaba. No con violencia, sino con lógica. Su presencia me daba la sensación de que, por primera vez, alguien estaba de mi lado. Incluso me ayudó a escribir. Me senté frente al portátil y las palabras salieron solas. No eran mías, pero hablaban de mí. Un relato, una carta o quizás un análisis. Era como si Elena quisiera reconstruirme desde dentro. Y por un tiempo, lo creí, hasta que ella y Nico empezaron a discutir. No con voces, sino con impulsos. Dolores de cabeza insoportables, náuseas, flashazos de recuerdos inventados. Una cena que nunca viví, una discusión en un baño público, una risa que no era mía, pero sonaba dentro de mi pecho. Ellos hablaban y yo sufría, como si dos corrientes eléctricas pelearan por el mismo cable. Los apagones empezaron poco después. Perdía minutos, luego horas. Despertaba en lugares desconocidos. Un bar en las afueras, un coche que no era mío, una habitación de hotel pagada en efectivo. Una vez desperté en una biblioteca pública, frente a un ordenador encendido. Había una lista abierta de nombres, todos masculinos. La mayoría estaban tachados. Uno en concreto tenía una marca a lápiz, listo para la fase 3. Esa misma noche, cuando volví a casa,
Encontré una grabadora de voz que no recordaba haber comprado. Había una nota pegada con cinta adhesiva. Reproducir solo si estás solo. Lo hice. Era mi voz, pero hablaba distinto. Más firme, más peligrosa. Jack, soy yo, o tú, o lo que sea que seamos ahora. Lo importante es que entiendas que esto ya no se trata de ti. Somos más, y necesitamos espacio. La tercera cápsula nos dará lo que falta. El equilibrio, el fin del caos, la unidad. Apagué la grabadora y la tiré al suelo. No podía más. Dormí mal. Sudé. Me rasqué los brazos hasta sacarme sangre. Al día siguiente encontré otra nota. Elena, esta vez, no dejes que lo haga Jack. Esa tercera entidad no es como nosotros, no tiene límites. Pero la curiosidad es veneno, y el miedo cuando se estanca se transforma en impulso. La tercera cápsula. La miré durante horas, y al final la tomé. No sentí nada al principio, ni siquiera el peso mental que sentí con Nico o Elena. Solo un vacío. Las primeras 24 horas fueron desconcertantes. No aparecieron notas. No hubo voces. Solo una sensación constante de que alguien estaba observando. Silencioso. Paciente. Los días siguientes fueron peores. Mis recuerdos empezaron a desordenarse. No podía distinguir entre lo vivido, lo soñado o lo inducido. Confundía las fechas. A veces olvidaba mi nombre o el idioma en que pensaba. Empezaron a desaparecer cosas, objetos, fotos, mi DNI, la foto de mi madre en la estantería, las cartas que me enviaba mi hermana, una al mes. Todo lo que me anclaba a mí desaparecía. Y entonces entendí que la tercera personalidad no era una voz, era una fuerza, una presencia silenciosa que no hablaba, porque no necesitaba hablar. Solo estaba ahí, absorbiéndolo todo. Primero los recuerdos, luego las decisiones, después el control. Una noche desperté con las manos vendadas. Había marcas de quemaduras en mi antebrazo y una libreta llena de símbolos, escrita en tinta negra. No los entendía, pero sabía que no eran míos. Ninguno de ellos lo era ya. Elena ya no respondía, Nico tampoco. Era como si los hubiera devorado. Y yo solo quedaba como un eco. Un pasajero atrapado en el asiento trasero de un vehículo que se dirigía hacia el abismo. Hoy estoy en un motel barato. Paredes sucias, ventilador roto. La puerta está cerrada por dentro, pero hay cinta adhesiva en la cerradura, como si alguien quisiera asegurarse de que no saliera. Mi cuerpo sigue funcionando, mis manos escriben esto, pero yo no las estoy moviendo. Solo observo como si estuviera viendo una grabación. Sobre la mesa hay una nota, escrita con mi letra. Jack, gracias por ser el huésped. Ahora puedes descansar. Nos encargaremos nosotros. No sé quién soy ahora. No sé si esta será la última vez que pueda escribir algo desde mi conciencia. Pero si alguien lee esto, si alguien llega a encontrar este texto, nunca tomes las cápsulas. Nunca confíes en lo que promete la Deep Web. Y si ya lo hiciste, corre. Corre mientras aún tengas piernas que respondan a tu voluntad. Escucho pasos fuera. Una melodía infantil, tarareada por una voz que no reconozco. La puerta se abre. Y yo... ¿Ya no estoy aquí? Si has llegado hasta aquí, entonces al menos tú sigues siendo tú. Déjame un comentario con quién crees que estaba realmente al mando. Y si quieres más historias como esta, suscríbete, deja tu like, antes de que otra voz decida por ti. Pensé que lo más jodido que podía perder en una apuesta era dinero, hasta que aposté mi propia vida sin saberlo. Nunca he sido precisamente un modelo a seguir. He vivido al margen, haciendo cosas que no se cuentan en voz alta. Siempre me manejé bien entre lo legal y lo que no lo es tanto. Fraudes digitales, accesos no autorizados, ingeniería social. Me movía por el subsuelo de Internet como pez en el agua. Pero no era un psicópata ni nada de eso. Solo alguien buscando dinero fácil sin dar explicaciones. Fue un colega, Mario, quien me mandó el enlace. Me escribió algo como:
Esto es nivel Dios, Jack. Solo para los que no tienen miedo de perder de verdad. Al principio pensé que era una broma. El enlace era raro, sin dominio, sin HTTPS, sin nada reconocible. Tuve que activar Tor y redirigir varias capas de proxy para que siquiera cargara. Tardó más de lo normal, y justo cuando pensaba cerrar la pestaña, apareció. Pantalla negra, letras rojas, frías, sin vida, arriba del todo. Crimson Room, sin menú, sin instrucciones, una lista interminable de apuestas. Algunas parecían sacadas de un videojuego. ¿Sobrevivirá al corte del tendón de Aquiles? ¿Cuánto dura bajo presión psicológica? El tipo de cosas que no sabes si son ficción o un show montado para enfermos. Empecé a hacer scroll. Era adictivo. Las cifras de apuestas se movían como si el sistema respirara. Miles de personas conectadas, apostando desde rincones oscuros del mundo. Gente con criptos de sobra, buscando emociones nuevas. Yo no entendía bien cómo funcionaba, pero sí que había mucho dinero en juego. Hasta que vi una entrada con mi nombre, literal. Jack versus el desconocido. Apuesta activa. Pensé, vale, coincidencia. No soy el único Jack del mundo, pero justo debajo, mi dirección IP, mi ubicación aproximada y mi nombre completo. El pulso me cambió. Cerré el navegador, reinicié el portátil, limpié la caché, cambié la red. Me dije que seguro era alguna especie de broma pesada. Pero al día siguiente, el paquete estaba en la puerta. Una caja negra sin remitente. Dentro, un teléfono. Nuevo, sin marca. Al encenderlo, no hubo bienvenida, ni sistema operativo conocido. Solo una pantalla negra con una cuenta atrás en rojo. 72000. Durante las primeras horas, nada pasó. Ni notificaciones ni instrucciones. Revisé el hardware. No tenía SIM. No había forma de rastrearlo. Lo llevé a un colega que trabaja en ciberseguridad. Me dijo que no había visto nunca un sistema así. Esto no es Android ni iOS, Jack. Es como si lo hubieran hecho desde cero. Para ti. Esa noche no dormí. No por miedo, por desconfianza. Me sentía observado. Revisé cada rincón del piso. Nada. Todo estaba donde debía, pero algo no encajaba. Sentía presencia. A las 4:37 de la madrugada, el móvil vibró. Una notificación. Pulsé. Se abrió un vídeo. Era yo. Grabado esa misma tarde, llegando a casa. Filmado desde el pasillo del edificio. Pensé que sería una cámara de seguridad, pero el segundo vídeo era desde dentro, desde la cocina. El tercero, más tarde aún, desde mi habitación mientras dormía. Eso ya no era broma, ni espectáculo, ni juego. Eso era control. Me conecté de nuevo a la web. Volví a Crimson Room. Mi apuesta seguía activa. Miles de ojos digitales observando, comentando. El chat iba a una velocidad inhumana. ¿Cuánto aguantará antes de romperse? Yo le doy 24 horas. No tiene pinta de ser duro. Esperad a que le llegue el primer aviso. Se va a mear encima. Entonces lo vi. Un contador debajo de mi nombre. Visualizaciones en directo. 38.423. Me estaban viendo. En tiempo real. Sin cámaras visibles. Sin equipos conectados. Me estaban grabando con algo que no entendía. Quise salir del piso. Corrí hasta la puerta. Cerrada. No desde dentro. Cerrada desde fuera. Como si alguien hubiese bloqueado la cerradura. Llamé a la policía. Vinieron. Revisaron todo. No encontraron señales de entrada forzada ni dispositivos escondidos. Me miraron raro, como si estuviera paranoico. Uno de ellos incluso me preguntó si había consumido algo. Una hora después, el móvil vibró de nuevo. Nuevo mensaje. Regla número 1. No puedes pedir ayuda. Cada intento reduce tu tiempo de vida. La cuenta atrás bajó automáticamente a 48 horas 0 minutos 0 segundos. Me encerré. Cerré el portátil. Apagué todo lo electrónico. Me tumbé en la cama con una navaja bajo la almohada. Pero no pude dormir. La ansiedad era como un zumbido constante. Las sombras del cuarto se movían distinto. Mi propio reflejo en el espejo parecía más ajeno. Al día siguiente llegaron más vídeos. Esta vez grabaciones del portal del edificio. Personas que entraban y salían. Uno de ellos me resultó familiar.
Tardé en reconocerlo, era Mario, el que me había mandado el enlace. No subía al piso, solo se quedaba abajo, mirando el buzón, esperando, como si estuviera implicado o como si estuviera vigilado también. No quise creerlo, pero algo me decía que no era casualidad, no en este juego. A las 2:13 de esa madrugada, el móvil volvió a iluminarse. La cuenta atrás seguía bajando, implacable, pero esta vez, en pantalla apareció una nueva línea de texto. Primer desafío activado, y justo debajo, una palabra. Elige. La palabra seguía parpadeando en la pantalla del móvil como un faro oscuro. Elige. 3 fotos emergieron en la pantalla. Rostros conocidos que de repente parecían marionetas de un juego macabro. Mi exnovia, esa con la que rompí mal y a la que aún dolía pensar. El profesor que me marcó en el instituto. Alguien a quien respetaba y a quien nada le debía. Y un chaval del trabajo, un tipo sin problemas, con toda una vida por delante. No había nombres ni pistas, solo caras y un temporizador implacable que avanzaba, recordándome que el tiempo no era un lujo. 5 minutos para decidir, 5 minutos para elegir a quién sentenciaba sin saber cómo ni por qué. El chat en Crimson Room se volvió una tormenta. Aullidos digitales, insultos, apuestas salvajes. Decide ya, Jack. El sistema lo hará si te retrasas. ¿Quién caerá primero? Yo apuesto por la ex. Sentí el peso de 1000 miradas invisibles clavadas en mí. No era solo el miedo, era la culpa anticipada. No podía permitirme dudar. Con un dedo tembloroso toqué la foto del profesor. Al instante, una vibración fría me recorrió el cuerpo y la cuenta atrás se ajustó automáticamente. Ahora quedaban 48 horas. Pasaron las horas y el terror tomó cuerpo propio. Intenté comunicarme con él. Llamé a su móvil, envié mensajes, rastreé sus redes sociales. Todo desaparecido. Perfil eliminado, teléfono desconectado. Nadie sabía nada, como si lo hubiera tragado la tierra. En ese momento entendí que no era un juego, era una prisión, un infierno digital con rehenes reales. No dormía, no comía. La paranoia se metió en mis huesos. Sabía que cada elección afectaba a otros, a gente inocente. Cada decisión era una cadena de destrucción. Entonces, el móvil mostró un vídeo en directo. Mario, mi colega y quien me había enviado el enlace original. Su rostro pálido, sus ojos desesperados. Estoy atrapado también, dijo. No sé cómo salir. Depende de ti. Pero en su mirada había algo más. Una mezcla de miedo y resignación, como si ya hubiera perdido la batalla. Los retos empezaron a volverse más crueles. No solo elegía a quién sufriría, sino que también me sometían a pruebas. Aguanta la respiración 3 minutos. No saltes del sofá durante 1 hora. No contestes a ninguna llamada. Cada prueba superada me regalaba segundos en la cuenta atrás, pero a cambio la ansiedad me carcomía. Era un juego para entretener a miles, sí, pero también una tortura diseñada para aplastar mi mente. Cuando la cuenta regresiva llegó a 6 horas, apareció una nueva opción. Transferir apuesta. Podía pasar el infierno a otro, librarme de la condena, pero solo si escribía un nombre. Mi mente giró al instante hacia Mario, el que me había metido en esto, el que parecía resignado, atrapado. Con manos temblorosas escribí su nombre. Pocos minutos después, su nombre y foto aparecieron en Crimson Room, la cuenta atrás de su lado, 72 horas. El móvil se apagó solo, como si ya no tuviera sentido. En la pantalla de mi ordenador apareció una última frase, como una sentencia fría y sin alma. Jack, victoria por transferencia, juego reiniciado. Volví a la superficie, a la vida cotidiana que ya no era mía. Rutinas, café frío, trabajos anodinos. Pero no dormía, no podía. La sombra del juego me perseguía. Cada semana sin falta recibo un sobre anónimo. Dentro, una foto distinta, siempre de alguien que conozco o he conocido. La última fue la de una niña pequeña, sonriendo. Y una nota. Próxima apuesta. ¿Harás algo esta vez, Jack? No sé si algún día escaparé de esta maldita apuesta final, pero hay más. Con el paso de las semanas, el móvil volvió a encenderse en las noches más oscuras.
sin notificación, sin aviso. Una ventana se abría con instrucciones nuevas, imposibles de ignorar. Un día me ordenaron entrar en un parque solitario a medianoche. Tenía que esperar 30 minutos sin moverme, sin mirar alrededor, sin hacer ruido. Si lo hacía, la cuenta atrás perdería 15 minutos. Fue la experiencia más aterradora de mi vida, porque aunque estaba solo, sentía que algo me observaba. El parque estaba vacío, pero mi mente inventaba sombras entre los árboles, pasos que no existían. En otra ocasión me enviaron un mensaje que decía: envíanos una prueba de que sigues vivo. Me obligaron a grabarme haciendo cosas simples y humillantes. Limpiar el suelo con la lengua, cantar una canción ridícula frente a una cámara, incluso cortarme el dedo pequeño del pie. Todo para mantenerme dentro del juego. Lo peor fue cuando la apuesta comenzó a extenderse a mis contactos. Me enviaron vídeos falsos de amigos sufriendo, heridos o desaparecidos, para quebrar mi voluntad. No sabía qué era real y qué no. Una noche recibí un mensaje: si no quieres perderlo todo, tienes que jugar con nosotros hasta el final. Pero no sabía cuál era ese final. Ni siquiera sabía si existía. Nunca pensé que un simple clic en la Deep Web acabaría marcando mi vida para siempre. Siempre he sido un tipo curioso, quizá demasiado. Siempre me gustó hurgar en los rincones más oscuros de Internet. Esos lugares que no aparecen en las búsquedas normales, donde la información parece tener un precio y los secretos se esconden detrás de capas de anonimato. Aquella noche empezó como tantas otras. Aburrido, solo en casa, con el ordenador encendido y sin nada mejor que hacer. Decidí meterme en la Deep Web solo para curiosear un poco, para romper la monotonía. No buscaba nada en particular, solo perderme en ese universo de sombras digitales. Pero algo llamó mi atención. Un hilo en un foro poco conocido que hablaba sobre un fotógrafo misterioso, apodado El Marcador. Nadie sabía quién era ni de dónde salía, pero las leyendas que se contaban sobre él eran inquietantes. Decían que El Marcador no era un fotógrafo normal. Se dedicaba a subir fotografías a una página oculta, imágenes que nadie debería ver, porque dejaban una marca en la mente de quien las miraba. No era solo miedo o asco, decían que esas fotos cambiaban la percepción de la realidad, y que quienes las veían terminaban obsesionados, como atrapados en un juego del que no podían escapar. Al principio pensé que todo era un bulo, otro cuento más para asustar a los incautos. Pero la curiosidad pudo más. Encontré el enlace a la página oculta y con cierto temor, pero decidido, entré. La página era inquietante en su simplicidad. Fondo negro, una cuenta atrás en el centro y un mensaje que decía que cada vez que la cuenta llegara a 0, una nueva fotografía aparecería. No había nada más. Sin explicaciones, sin pistas. Esperé, observando cómo los segundos caían. Cuando la cuenta llegó a 0, la pantalla se iluminó con una imagen que no pude evitar que me helara la sangre. Era una habitación oscura, casi completamente en sombras, con una única fuente de luz tenue que apenas iluminaba a una figura encorvada en una esquina. No se veía su rostro, solo una sombra humana, inquietante y fría. Algo en esa imagen me revolvió el estómago y sentí un frío extraño, como si esa sombra me estuviera mirando a través de la pantalla. Decidí descargar la imagen, a pesar de esa sensación, como si no pudiera apartar la vista. Y en cuanto lo hice, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje privado en el foro. Era de El Marcador. Has visto mi primera marca, no desaparece. Ahora formas parte del juego. Me quedé helado. Pensé que era una broma, una amenaza vacía de algún troll, pero una parte de mí no podía ignorar la advertencia. No le di demasiada importancia y apagué el ordenador, intentando borrar la imagen de mi mente. Pero al día siguiente, cuando desperté, vi algo que no podía explicar. En la pantalla de mi móvil, sin que yo la hubiera descargado ni solicitado, apareció una foto nueva. Era la misma habitación oscura,
pero esta vez la figura estaba mucho más cerca, como si me estuviera observando fijamente. El corazón me dio un vuelco. Intenté borrar la foto, pero volvía a aparecer, insistente, implacable. No importaba cuánto la eliminara o reiniciara el móvil, siempre estaba ahí, como si quisiera recordarme que había entrado en algo de lo que no podía salir. Las siguientes noches se repitió la misma pesadilla digital. Cada día llegaba una nueva foto, cada vez más cercana, más detallada. Pero no solo eso, esas imágenes comenzaron a mostrar detalles inquietantes, objetos, muebles, lugares que reconocía. En una de las fotos, vi una lámpara que tenía en el salón de mi casa. En otra, un libro que había dejado sobre la mesa de la cocina. Fue entonces cuando comprendí que esto ya no era solo un juego o una broma. Alguien había entrado en mi vida. Había cruzado esa línea invisible entre lo virtual y lo real. Empecé a sentir que me vigilaban, no a través de cámaras ni cámaras de seguridad. No había señales de espionaje ni rastros en mis dispositivos, pero esas fotos eran la prueba. Cada una de ellas me decía, estoy aquí, te observo. Un día, mientras miraba una foto con atención, noté algo que me heló la sangre. En el reflejo de un espejo, detrás de la figura oscura, apareció una silueta familiar. Era mi propia sombra, la mía, una silueta que no debería haber estado allí. ¿Cómo podía ser? ¿Estaba dentro de mi casa alguien más? ¿O acaso yo mismo formaba parte de ese juego? La paranoia empezó a devorarme. Dejé de salir, de hablar con amigos, de vivir. Mi mundo se redujo a ese móvil y a esas fotos que seguían llegando, cada vez más personales, más inquietantes. Intenté cambiar de teléfono, de conexión a internet, de casa incluso, pero nada sirvió. Las fotos llegaron a mi nuevo apartamento, con detalles que solo yo conocía, objetos que nadie más poseía. Y entonces, la amenaza se volvió explícita. Una noche, recibí un mensaje nuevo. Sabes que no puedes huir. Junto al texto, una fotografía de mi cama vacía, tomada desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera estado dentro de la habitación sin que yo lo supiera. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Las luces comenzaron a parpadear y mi móvil vibró sin parar. Abrí la pantalla y apareció un vídeo, en blanco y negro, tembloroso, mostrando la puerta de mi casa abriéndose lentamente, sin que se viera a nadie entrar o salir. No había sonido, pero la imagen me heló la sangre. Me giré de golpe esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo silencio y oscuridad. Y esa sensación terrible de que, a pesar de todo, alguien o algo me estaba marcando. Desde aquella noche en la que vi el vídeo de mi puerta abriéndose, mi vida dejó de ser mía. No puedo explicarlo de otra manera. Ya no era solo una cuestión de imágenes o mensajes. Era como si el marcador se hubiera instalado en mi piel, una sombra invisible que me seguía a cada paso. Intenté todo para romper el ciclo. Apagué mis dispositivos, me desconecté del mundo digital, borré cuentas, cambié de ciudad, pero nada funcionaba, porque las fotos, los mensajes y los vídeos no tenían origen tangible. No eran señales que alguien pudiera rastrear o borrar. Aparecían como si brotaran de la nada, recordándome que el juego continuaba. Una noche, mientras intentaba dormir, recibí una nueva foto que me heló la sangre. Era una imagen tomada desde el interior de mi propia casa. En ella se veía claramente mi escritorio, con mis cosas personales, la taza que siempre dejo allí, el cuaderno con mis anotaciones, y detrás una figura oscura, apenas visible que parecía observarme desde la penumbra. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo podían tener acceso a mi casa sin que yo lo supiera? ¿Quién era esa sombra? ¿Acaso el marcador estaba dentro de mi vida real y no solo en la virtual? Las fotos empezaron a mostrar no solo lugares, sino momentos, escenas de mi día a día que nadie más debería conocer. Un mensaje llegó con una foto de mí mismo durmiendo, tomada desde un ángulo imposible. El miedo y la paranoia me devoraban. Pero algo más terrible sucedió. La figura oscura empezó a aparecer en lugares que yo podía ver,
en mi día a día, pero sin que nadie más la viera. Por ejemplo, una mañana bajé a la cocina y vi un reflejo fugaz en la ventana, como una sombra moviéndose justo detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Las noches se volvieron insoportables. Sentía que alguien estaba allí, siempre a mi lado, invisible y silencioso. Las fotos y vídeos continuaban llegando, con una precisión aterradora. Empezaron a incluir detalles que mostraban mi pasado, recuerdos que solo yo guardaba en la memoria. Una de las imágenes más perturbadoras fue una fotografía de un parque donde solía ir de niño. Pero en el centro, la figura oscura sostenía un objeto que me resultaba familiar. Un viejo reloj de pulsera que pertenecía a mi padre, desaparecido años atrás. No entendía qué relación tenía todo eso con el marcador, pero estaba claro que sabía más de mí que nadie, más de lo que yo mismo había contado o imaginado. La línea entre lo real y lo digital se desdibujaba. Empecé a sentir que la marca que había recibido no era solo una señal, sino una condena. Vivía con la constante sensación de que cada objeto, cada sombra, cada sonido podía ser una advertencia, un mensaje que solo yo podía descifrar. Una noche recibí la que sería la última foto que pude soportar. No era una habitación ni una figura en penumbra, sino una nota escrita a mano. Estás dentro para siempre. No supe qué hacer. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Era como si el marcador me hubiera encerrado en una prisión invisible, sin muros, sin puertas, pero de la que no podía escapar. Ahora, mientras te hablo, sé que la cuenta atrás ha comenzado de nuevo. Falta poco para que llegue la próxima foto. Y sé que no podré ignorarla, que aunque quiera, ya estoy marcado para siempre. Porque cuando alguien como el marcador te marca, no importa dónde estés ni qué hagas. Esa marca es una sombra que te sigue, una presencia que nunca te abandona. Y eso, amigo mío, es la peor condena que puedas imaginar. A veces, las decisiones más pequeñas pueden arrastrarte al lugar más oscuro que jamás imaginaste, y no hay forma de salir. Esta es una confesión, una advertencia disfrazada de relato. No busco asustarte con fantasmas ni monstruos, sino con la realidad más cruda que viví cuando me vi atrapado en algo mucho más oscuro de lo que pensaba. Un trabajo encontrado en la Deep Web. Todo empezó en una noche fría y desolada. Una de esas en las que sientes que el mundo se cierra a tu alrededor. Había perdido mi empleo hacía apenas unos días, y la desesperación se colaba en mi cabeza como un veneno. Mi cuenta bancaria era un número negativo, y el alquiler amenazaba con echarme de casa. Estaba al límite. Fue entonces cuando, sin mucho pensar, abrí un hilo en un foro oculto que prometía trabajos rápidos, sin papeleo y con pagos inmediatos. El primer contacto fue raro. Nadie te mira a los ojos, nadie pregunta tu nombre real, ni te pide referencias. Te envían instrucciones precisas y tu trabajo es cumplir. Así, acepté revisar audios y transcribir datos. Sonaba sencillo y seguro. Pagaban bien y podía hacerlo desde casa. Era el tipo de trabajo perfecto para alguien en mi situación, o eso creía. Al principio, todo fue normal. Me llegaban carpetas con archivos de audio cortos, voces entrecortadas, susurros, conversaciones que a simple oído parecían sin sentido. Mi tarea era anotar nombres, fechas, palabras clave. Lo que parecía un trabajo monótono empezó a transformarse en una rutina obsesiva. Cada noche, mientras escuchaba esos fragmentos, algo se me clavaba en el pecho. No eran voces inventadas, ni grabaciones fabricadas para entretener. Eran personas reales hablando, revelando sus miedos, sus culpas, sus secretos más oscuros. Empecé a sentir que estaba entrando en un territorio sagrado y prohibido, espiando lo que nunca debía oír. Recuerdo claramente un audio que se quedó grabado en mi mente. Una mujer, con la voz quebrada, repetía una y otra vez: no debía hacerlo, no debía hacerlo. No explicaba qué, ni por qué, solo esa frase, como si se castigara a sí misma.
La desesperación traspasaba el micrófono y me envolvía a mí también. En otro audio, un hombre lloraba mientras confesaba algo terrible, un peso que había cargado años. Era tan humano, tan crudo, que sentí que podía verlo sentado en la oscuridad de un cuarto vacío. Pronto, mi curiosidad se volvió una obsesión. Quería entender más, descifrar esas historias rotas que me llegaban sin aviso. Pasaba horas escuchando y revisando, dejando que las voces me hundieran en un pozo del que no sabía si podría salir. Pero no todo era solo dolor. Empecé a notar detalles inquietantes. Algunos audios tenían pausas largas, silencios incómodos, ruidos de fondo que parecían demasiado reales, pasos lejanos, respiraciones agitadas, susurros que no se entendían. En una ocasión, mientras escuchaba, juraría que una voz me llamó por mi nombre. Me quedé paralizado, incapaz de moverme ni apagar el ordenador. Me pregunté si estaba perdiendo la cabeza, si el cansancio y la ansiedad me estaban jugando una mala pasada. Pero algo me decía que no era así. Había algo más oscuro, algo que yo no entendía del todo. A medida que avanzaba, noté que el trabajo empezaba a invadir mi vida. La línea entre el día y la noche se borraba. En la calle, en la oficina de correos, hasta en el bar donde solía sentarme a pensar, esas voces resonaban en mi cabeza. Cada susurro, cada confesión, se convertía en un eco permanente. Un día, me enviaron un audio diferente. No era un fragmento, ni una voz que llorara o suplicara. Era una conversación clara, real, en tiempo presente. Escuché a alguien hablando con miedo, pidiendo ayuda, asegurando que estaba atrapado y no podía salir. La tensión en la voz era tan palpable que sentí un nudo en el estómago. De repente, el sonido se cortó, dejando un silencio aterrador. Intenté contactar a la persona que me contrataba, pero las respuestas fueron evasivas, casi como si esperaran que siguiera adelante sin hacer preguntas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo en esto. Otros que aceptaban esos trabajos desaparecían, o simplemente se volvían inalcanzables. Me sentí atrapado, como si el acto de escuchar y transcribir esas voces me hubiera arrastrado a un mundo invisible del que no había salida. Y, sin saberlo, estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría regresar. Un día sin previo aviso, recibí un archivo distinto a todos los demás. Era una grabación mucho más larga, y desde el primer segundo supe que algo había cambiado. La voz que escuchaba no era un susurro quebrado ni una confesión apagada, sino un clamor desesperado en tiempo real. Una persona, un hombre, supuse, hablaba con urgencia, rogando por ayuda. Decía que estaba atrapado en algún lugar sin salida, que nadie venía, que el tiempo se le acababa. Los ruidos de fondo eran inquietantes, pasos que se acercaban, puertas golpeando, una respiración agitada y algo que parecía el rasgar de un tejido o una cuerda tensándose. Mi pulso se aceleró y una sensación de vértigo me invadió. Quise apagar la grabación, pero algo dentro de mí me frenó. Escuché hasta el final. Entonces todo se cortó. Solo quedó un silencio tan denso que parecía gritar. Intenté contactar con mi interlocutor, con la persona que me había asignado esos trabajos. Pero esta vez las respuestas fueron aún más frías, breves, casi mecánicas. Sigue con lo tuyo. No hagas preguntas. Esto es normal. Sentí como si me advirtieran que no debía escarbar más. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Empecé a notar que mi vida diaria se desmoronaba. Aquellas voces no me abandonaban ni cuando apagaba el ordenador. En cada momento de silencio las escuchaba. En el ruido de la calle, en la soledad de mi casa, en la oscuridad de la noche. La ansiedad y la paranoia se apoderaron de mí. Vivía al borde del colapso, temiendo que cualquier ruido fuera una señal o un llamado oculto. Una noche, después de horas trabajando, apareció un archivo nuevo sin aviso. Lo abrí temblando y escuché una voz profunda y firme, que pronunciaba mi nombre con calma, pero con una autoridad inquietante. Jack, detente. Esto no es para ti. Si sigues, perderás todo. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. ¿Cómo podían saber mi nombre?
Nadie, ni siquiera quienes me contrataban, tenían datos personales. Quise creer que era una coincidencia o una manipulación para asustarme, pero no pude sacudir esa voz de mi cabeza. Intenté dejar todo, apagar el ordenador y olvidarlo, pero entonces apareció en mi escritorio una carpeta que no había creado. Sin permiso, sin explicación. Dentro, un único archivo, una grabación de mi propia voz. Susurraba palabras que no recordaba haber dicho, fragmentos confusos y amenazantes. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. El trabajo invisible no se puede abandonar. Me derrumbé. Todo encajaba y sin embargo no entendía nada. ¿Quién estaba detrás? ¿Qué buscaban? ¿Por qué yo? Comencé a buscar a otros que hubieran trabajado en esas tareas invisibles y encontré testimonios rotos, mensajes que hablaban de ansiedad extrema, paranoia, desapariciones. Muchos desaparecían, otros se volvían incapaces de comunicarse. Lo que escuchaba no eran voces fantasma ni ruidos extraños. Eran personas reales, cargadas de problemas reales, que quedaban atrapadas en esa red oculta que parecía alimentarse de sus secretos y desesperanzas. ¿Para qué? No lo sé. ¿Para chantajes, control o simplemente para torturarlos? No podía adivinarlo, pero cada día que seguía ahí me sentía menos humano. Mi mente empezó a quebrarse. Perdí amistades porque me alejé, incapaz de compartir la carga de esas voces sin parecer un loco. Mi familia dejó de entenderme. La ansiedad y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes. En la oscuridad las voces eran más fuertes, susurrándome verdades que quemaban y mentiras que destruían. Hoy sigo aquí, atrapado. Vivo con el temor constante de que esas grabaciones vuelvan a aparecer, con la advertencia siempre presente. Si sigues, perderás todo. Sé que alguien o algo me observa desde ese lugar invisible, y no sé si alguna vez podré salir de esta prisión silenciosa. Si alguna vez te cruzas con un trabajo en la Deep Web que te pide escuchar, transcribir o no hacer preguntas, piénsalo 2 veces, porque no todos los trabajos terminan cuando cierras el portátil. Algunos te marcan para siempre, y este es el precio del trabajo invisible. Desde hace 3 años vivo en Tokio. Trabajo en informática y, aunque estoy acostumbrado a manejar datos y sistemas complejos, nunca imaginé que una simple noche navegando por la Deep Web acabaría cambiando mi vida de una manera tan oscura y perturbadora. Todo comenzó como una curiosidad. A menudo exploro foros poco conocidos y bases de datos ocultas, no por hacer nada ilegal, sino porque me atraen los rincones olvidados de Internet. Esas partes donde la información no está filtrada ni controlada. Esa noche, mientras navegaba sin un objetivo claro, un enlace en un foro oscuro llamó mi atención. Era un hilo titulado Kuroi Hane, la verdad oculta en Yokosuka. La frase "ala negra" tenía un aire ominoso que me hizo detenerme. Busqué más información y descubrí que se refería a un proyecto militar secreto desarrollado en la base naval de Yokosuka, un lugar que conozco bien por su cercanía a donde vivo. Según el poco que se mencionaba, el proyecto había sido cancelado oficialmente hace años, pero el hilo prometía documentos e informes que contaban una historia muy distinta, una historia que nadie se atrevía a mencionar en los medios. La tentación de investigar fue más fuerte que el miedo. Acceder a ese foro requirió horas de pruebas y errores, con configuraciones de seguridad y redes privadas. Finalmente, cuando pude entrar, me encontré con archivos comprimidos, videos, grabaciones de audio y documentos oficiales filtrados. Leí durante horas. Al principio, todo parecía muy técnico, con un lenguaje frío, propio de informes militares, fechas, nombres en clave, protocolos. Pero conforme avanzaba, empecé a comprender el verdadero alcance del proyecto. Kuroi Hane no era un desarrollo tecnológico, ni un arma secreta. Era un experimento psicológico, algo que rozaba lo inhumano. El objetivo era estudiar cómo la mente humana resistía el aislamiento absoluto, la desesperación y la manipulación mental. Para ello,
seleccionaban soldados y los sometían a un confinamiento extremo en celdas diseñadas para eliminar todo estímulo externo. Sin ventanas, sin luz natural, sin contacto humano. Cada sujeto tenía a su disposición una pantalla y un sistema de audio con el que se le hacían preguntas diarias. Pero no eran preguntas comunes. Se trataba de indagar en sus miedos más profundos, en recuerdos dolorosos, secretos ocultos que ni ellos mismos querían admitir. Las respuestas se grababan y analizaban, y se utilizaban para adaptar la siguiente ronda de interrogatorios, creando un ciclo de tortura psicológica perfectamente calculado para desmoronar la mente poco a poco. Lo que más me impactó no fueron los datos ni los experimentos en sí, sino las consecuencias que describían los informes. Sujetos que comenzaban a perder la noción de la realidad, que se olvidaban de sus propias identidades, que desarrollaban fobias paralizantes y episodios de ansiedad tan intensos que algunos intentaban suicidarse dentro de esas celdas. En un video documental que formaba parte del archivo, vi la imagen estática de una celda. Paredes grises, una cama metálica, una pequeña cámara que captaba cada movimiento. El silencio era casi palpable, pero lo que realmente me sobrecogió fue el audio. Una voz cansada, débil, apenas un susurro, rompía ese silencio. ¿Por qué me dejasteis aquí?, preguntaba con dificultad el sujeto. ¿Por qué me olvidasteis? No era una queja ni una amenaza. Era un lamento profundo, un grito ahogado que parecía resonar en mi propia alma. Quise saber más. Descargué todos los archivos que pude, y con cada nuevo fragmento sentía cómo la angustia de esos hombres se infiltraba en mí. Había testimonios de psicólogos militares que describían el experimento como un intento de crear soldados capaces de resistir cualquier condición psicológica en el campo de batalla. Pero también hablaban con un tono que delataba la culpa y el horror de lo que estaban presenciando. Algunos reconocían que aquello iba más allá de la ética, que estaban jugando con las mentes de personas que, al fin y al cabo, eran humanas. Entre las grabaciones, encontré algo distinto. No era un informe oficial ni un video grabado para los superiores. Era un diario de voz, un registro personal hecho por uno de los soldados confinados. La voz era temblorosa, humana, y hablaba de recuerdos, miedo y de la lenta desaparición de su identidad. Me llamo Takashi, decía, y no sé cuánto tiempo llevo aquí. A veces siento que estoy dejando de ser yo mismo. Recuerdo a mi esposa y a mi hijo, pero esos recuerdos se vuelven borrosos, como si alguien los estuviera borrando poco a poco. Takashi narraba sus días en la celda, las noches interminables sin descanso, las voces que parecían susurrarle desde la pantalla, las imágenes confusas que le mostraban para desorientarle. Era como si el experimento no solo quisiera medir su resistencia, sino destruir su mente para reconstruirla, según el interés del ejército. El último mensaje del diario me heló la sangre. Si alguien escucha esto, por favor, no sigas buscando. Este lugar no es un experimento fallido. Es una prisión para almas rotas. Algunos secretos son demasiado peligrosos para ser descubiertos. Apagué el ordenador, pero no pude apagar esa sensación de terror que me invadía. Aquella noche, al volver a casa, mientras caminaba bajo la lluvia por una calle solitaria de Tokio, vi a un hombre encorvado en un rincón oscuro, con la mirada perdida y vacía. Por un instante juraría que era uno de los rostros de los archivos, como si el dolor y la soledad de aquellos hombres se hubieran escapado de la red para buscarme. Desde entonces, algo cambió en mí. La curiosidad se tornó en obsesión, y el miedo se instaló en mi mente como una sombra constante. La Deep Web me había mostrado un lado oculto del poder militar, uno que nadie quería admitir: la crueldad invisible, la devastación silenciosa de vidas humanas que ni siquiera tienen nombre. Y aunque sé que debería olvidarlo todo, que debería borrar esos archivos y seguir con mi vida, no puedo. Porque algunos secretos no solo te persiguen en la realidad, sino que se instalan en tu mente, en ese rincón oscuro donde la curiosidad se convierte en miedo. No pude apartar mi mente de aquella voz que resonaba débil,
como un eco atrapado en la oscuridad. La curiosidad se convirtió en obsesión. Descargué cada archivo, cada grabación que encontré en ese foro olvidado de la Deep Web. Era como abrir una puerta que nunca debería haberse abierto. Con cada escucha, las voces de esos hombres me atravesaban el pecho. No eran soldados de carne y hueso, sino sombras de personas destruidas. Voces que imploraban por ser recordadas, por no desaparecer en el olvido. Uno de los archivos más perturbadores fue un diario de voz personal, grabado por un soldado llamado Takashi. Su voz temblaba, cargada de desesperación y nostalgia. Relataba su paso por esa celda que ahora sentía como una tumba viva. «Me llamo Takashi», decía, «y no sé si soy el mismo hombre que entró aquí. A veces cierro los ojos y trato de recordar a mi esposa, a mi hijo, pero esos recuerdos se difuminan. Se mezclan con imágenes que no reconozco. No sé qué es real y qué ha sido implantado en mi mente para quebrarme». Takashi narraba días interminables sin sol, sin contacto humano, solo con aquella pantalla que le mostraba fragmentos de su vida, mezclados con escenas ajenas, como un rompecabezas que le hacía dudar de su propia identidad. A veces le obligaban a responder preguntas que le hacían revivir momentos dolorosos. Otras veces, las preguntas eran absurdas, diseñadas para desorientarle. Escucharle me dejó helado. Su relato no era solo sobre aislamiento, sino sobre una manipulación tan profunda que borraba la línea entre lo vivido y lo implantado. Se sentía atrapado dentro de su propia mente, víctima de un experimento sin rostro que se alimentaba de su miedo y su dolor. Pero lo más inquietante llegó cuando Takashi habló de una noche en la que, según él, logró ver algo más allá de la pantalla. Una figura que no pertenecía ni a su pasado ni a su presente. Algo que no era humano, pero tampoco un fantasma. No podía describirlo bien. Solo recordaba una sombra que se movía justo fuera de su vista. Una presencia que parecía observarle con una paciencia infinita. Su voz temblaba aún más al decirlo, y un silencio denso llenó la grabación. «Quiero creer que fue mi mente jugando trucos», dijo, «pero sé que algo está ahí. Algo que no debería estar». Desde que escuché eso sentí que la realidad se desdibujaba para mí. Comencé a notar pequeños detalles inquietantes en mi día a día. Sombras que parecían moverse cuando no debía haber nada. Susurros apenas audibles en habitaciones vacías. La sensación constante de ser observado aunque estuviera solo. Un día, decidí visitar la base naval de Yokosuka, el lugar donde se había desarrollado ese proyecto secreto. No entré en el recinto, eso sería una locura, pero caminé por los alrededores. El aire parecía más denso allí, como si el lugar guardara un peso invisible. Una historia enterrada bajo capas de concreto y silencio. Mientras caminaba por una zona cercana a la base, encontré un viejo banco cubierto de grafitis. Me senté y saqué el portátil para revisar nuevamente los archivos. Fue entonces cuando noté algo extraño en la esquina de una de las imágenes de video, una figura, apenas perceptible, que parecía observar desde la oscuridad detrás de la celda. Al aumentar el brillo y el contraste, esa figura se hizo un poco más clara. No era un error técnico, era una presencia que no debía estar ahí. No un reflejo ni un técnico accidental, sino algo que parecía esperar, paciente, invisible para quienes no sabían dónde mirar. No sé si fue paranoia o realidad, pero desde esa noche mis sueños se llenaron de pesadillas. Soñaba con Takashi, atrapado en su celda, gritando en silencio mientras una sombra se acercaba lentamente. Intenté hablar con amigos sobre lo que había descubierto, pero sus reacciones me hicieron dudar. Algunos me miraban como si estuviera perdiendo la cabeza. Otros evitaban el tema con un miedo palpable, como si esos secretos fueran demasiado peligrosos para mencionarlos en voz alta. Fue entonces cuando entendí que no solo esos hombres habían quedado atrapados en la oscuridad de la Deep Web y de esas celdas, sino que yo también estaba siendo absorbido por esa sombra, esa verdad incómoda que la mayoría prefiere ignorar. Por eso te lo cuento ahora. Porque aunque todo esto parece una historia de terror, una leyenda perdida en la red, es real. Y mientras yo viva, mientras esta historia se escuche, esos hombres,
Esas voces no estarán solos ni olvidados. Si alguna vez te encuentras con secretos así, recuerda, no todos los misterios buscan ser resueltos, y a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que decides no ver. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.